y tienen algo por ahí donde anotar, pues se vale traerlo para, pues también en atención a los educadores. Dicen, es que si luego tomamos foto en la pantalla, viene la famosa descarga cognitiva, ¿no? O traducido en español y para los cuates, pues le tomamos fotos a algo para apuntar y luego se nos olvida. En cambio, ya cuando estamos anotando en papel, el papel que sea, con lápiz, lo que sea, es un conocimiento que haces tuyo y ese es más fácil que se quede, que lo puedas aplicar. Así que, pues ahorita en lo que estoy en este clásico rollo, ¿no? De estar, de la introducción, pues aprovecha para tener dónde anotar y pues la promesa que va a ser algo que si tú lo decides va a valer la pena y puede ser el parteaguas. Pero bueno, vamos iniciando con, como decía, ¿de dónde viene todo esto? Vámonos por ahí del siglo XVIII. Sí, siglo XVIII, el modelo prusiano. ¿No? ¿Qué decía esto del modelo prusiano? Pues por ahí empezó Federico I, ahí de Prusia, un país que ya no existe. Pero este cuate decía que quería soldados que fueran mansos con A, no mensos, mansos y obedientes. Y entonces, bueno, de ahí empezó cómo hacerle para tener soldados que sean tranquilitos y que sepan obedecer. Y entonces de ahí, entre otras cosas, empezó y surgió el modelo educativo prusiano, que en mayor o menor medida todavía sigue permeando al sistema educativo tradicional. Y bueno, ¿qué pasa con esto? Pues lo vemos en las escuelas tradicionales, algunas más, otros en menor grado. Afortunadamente esto va evolucionando, pero si nos vemos con el esquema tradicional que algunos a lo mejor tuvimos en años anteriores, ¿qué nos dicen? Memoriza, repítelo y te va a ir bien. No hagas porque luego pues también la carta de buena conducta, también acuérdate. Entonces, si buscamos las piezas del rompecabezas, por ahí nos dicen modelo prusiano, soldados que sean mansos y obedientes, y eso sacan un modelo educativo que a su vez coincidió con la revolución industrial. ¿Qué pasó con esto de la revolución industrial? Pues también querían sacar todo ya más en serie, igualito y rápido y al mismo tiempo. Es cuando nos empieza a caer el 20 como que, a ver, entonces, revolución industrial, todos igualitos y al mismo tiempo. Y modelo prusiano, escucha, repite, obedece y te va a ir bien. Pues luego ya nos empiezan a caer los 20 de por qué en la escuela estábamos, ¿cuánto es 2 por 2? 4. Oye, y si decíamos 2 y 2, 22, no hombre, sope, ¿no? Sellito de tache y está haciendo dagas y demás, como que, y luego a veces eso se nos iba metiendo al ADN, ¿no? Digo, en forma simulada. Pero ¿qué es lo que pasa? Imaginen, 3 años de kinder, 6 de primaria, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, A, B, C, D, y repítete la historia, que si los niños héroes, etcétera. Y luego le seguimos a la secundaria y si es el mismo modelo, híjole, ¿no? Pues ¿qué creen que va a pasar? Pues ahí es donde viene la problemática generada de este esquema tradicional. Memoriza, replícalo, obedece, y eso de ser diferente, por ahí los que ven hay una serie que se llama Bad Batch, va por ahí, no, si no repites lo que te digo, tache. Si encuentras una solución distinta de hacer las sumas, restas y demás, tache. Tienes que hacerlo como el profe te lo está diciendo. ¿Por qué? Soldados obedientes y mansitos. Entonces, y también veíamos que era un sistema clasista, ni demasiado ni muy poco. Si eras demasiado estudioso, nerd, ñoño, etc. Pero si estudiabas poquito, pues los burros, los flojos, etc. Entonces, también por ahí te llevaban, si no querías problemas, mantente en el promedio. ¿Y qué más iba a pasar? Si luego ya por ahí me encuentro que me invitan a empresas a hablar de innovación. ¿Y qué pasa con esto? Hay que ser innovadores, siempre y cuando sea dentro de nuestras políticas. Ah, caray. Entonces, ¿quería ser innovador o no quería ser innovador? Cualquier semejanza con la vida real es mera coincidencia, ¿eh? O sea, si dicen, es que hay que innovar, ay, no, pero es que eso, pues no, en el reglamento no. Oye, esto no, es que para ser innovador primero tienes que llenar un folleto, ¿no? Tienes que llenar la forma número 4 y con original y 2 copias. ¿Qué es lo que pasa entonces?
sale la gente de la escuela, le piden que innova, que haga propuestas, pero si estuvo años memorizando, repitiendo para poder sacar una buena nota, al momento de enfocarnos con la realidad, es cuando viene ese cambio, esa ruptura de, pues sí tuviste muy buen promedio, pero ¿y ahora qué está sucediendo con esto? Y bueno, de esta problemática, digo, no se trata de ponernos a hablar de que el sistema tradicional, no, es nada más una antesala, un contexto. ¿Cuál sería la solución? Ya veíamos una problemática, un antecedente, pero la solución se los puedo decir con 2 frases. Puedes hacer que una persona haga bien las cosas. Puedes hacer que una persona haga las cosas, a lo mejor no bien, pero al menos que las haga. Pero lo que no podemos hacer a la fecha es que las personas dediquen todo su potencial a lo que están haciendo. Lo voy a decir así como que, por si lo quieren anotar para ponerlo en el Facebook, ¿no? Con su clásica imagen de un águila volando, etc. Puedes obligar a una persona a que haga las cosas. La puedes obligar a que lo haga bien, entendiéndose que bien es dentro de tus estándares. Pero lo que no puedes hacer es obligarla a que ponga todo su potencial en esa actividad. ¿Por qué no podemos obligarla a que ponga todo su potencial en esa actividad? Muy sencillo, porque para eso debe querer hacerlo. Una cosa es la obligación, hace esto, lo hago, pero para que le pueda poner todos los kilos, toda mi creatividad, toda mi pasión, toda mi vocación, eso, mis estimados y estimadas, debemos querer hacerlo. Entonces, la gamificación nos ayuda al pasar del tienes que a me conviene. Y otra frase también para el Face, ¿no? O si se quieren apantallar al suegro, a la suegra, ¿no? Haremos más y mejores cosas si lo hacemos por gusto que por obligación. ¿Por qué? Porque el gusto es propio y la obligación es ajena. Tal vez lo habíamos pensado y si no es un buen momento de poner a reflexionar. Cuando hacemos las cosas de a fuerzas o de a, pongan la palabra que quieran, pues es porque alguien o algo nos lo está imponiendo. Pero cuando lo hacemos por gusto, es gusto propio. Lo voy a hacer porque quiero, porque lo necesito, pero es algo que estoy más convencido. Entonces, el gusto es propio, obligación ajena. Entonces, aquí ya empezamos a armar las piezas del rompecabezas. Primero teníamos modelo prusiano en la educación. No pienses, repite y te va a ir bien. No seas ni demasiado ni muy poco. Llega a la empresa, pues, ¿qué voy a hacer? Jefe, ¿qué me vas a decir? Yo obedezco, memorizo, pero no me pidas que solucione porque pues, eso no es lo mío. Y en cambio, ya con esto pasamos tendremos más y mejores cosas si hacemos las cosas por gusto que por obligación, o podemos hacer entonces que la gente obligar que haga las cosas, que las haga bien, de acuerdo a tus estándares, pero no podemos hacer que la gente dedique todo su potencial. Entonces, para hacer las cosas por gusto, poniéndole todo tu potencial, una de tantas opciones, no digo que sea la única, no digo que vengo a vender fórmulas mágicas, etcétera, pero una de las soluciones es precisamente la gamificación, ¿no? ¿Qué es esto de la gamificación? Con más o menos palabras, más que decirles, más que recitarles una definición de autores y demás, lo vamos a poner en cuatro partes, ¿no? Junta algo aburrido, junta algo difícil, ponle características del juego y vas a tener mejores resultados. Algo aburrido, algo difícil, características del juego y mejores resultados. O si lo quieren simplificar, pongan algo nada más aburrido o difícil. Súmale características del juego y que vas a tener mejores resultados. Y hago otra aclaración. La gamificación. A veces piensan que dicen, es que gamificar es poner muñequitos. No, ahorita hablamos que no es gamificación. Gamificación es puras risas y chalala. No, puede ser, pero no tiene que ser acá de monitos y demás. Van a ver que gamificación ya más de una vez la hemos usado y no nos habíamos dado cuenta.
Gamificación se usa en mercadotecnia, lo uso mucho en las empresas, se puede usar en el contexto educativo. ¿Por qué? Porque la gamificación no es nada más ponernos a jugar, sino más bien, y esto es un detalle muy importante, la gamificación, más que la diversión, busca la satisfacción. Así de sencillo. No busca nada más el que te estés divirtiendo, sino la satisfacción. Y voy a unos ejemplos. Ahorita que están las Olimpiadas, si alguno se levantó en la madrugada o vio la repetición en YouTube, podrán ver artistas que están jugando. Son Juegos Olímpicos. Y así como que digas, ¡ay, qué bárbaro! ¿Cómo se está divirtiendo? No, hombre, lo ves con el nervio y que si son carreras medio suena el disparo y se van hechos la raya. ¿Divertidos? No. ¿Satisfacción de ganar? Claro que sí. ¿Y cuál será mucho más potente? ¿Nada más estarme divirtiendo o la satisfacción de lo estoy haciendo bien? ¿Me estoy superando a mí mismo? ¿Estoy logrando puntos? Entonces es cuando vemos que a veces hacemos ese esfuerzo extra por la satisfacción de ser ganadores. O a veces es por la satisfacción de divertirnos. Hay cuatro tipos de jugadores. Está el jugador ganador, así que son, por si me voy a ir lentito por si lo quieren anotar. Está el jugador, el triunfador o ganador. Ese lo que le gusta es ganar, como dice su nombre, y el nombre oficial de ese tipo de jugador es el triunfador. Luego tenemos el jugador asesino. ¿Qué es lo que dice el asesino? Lo importante no es ganar, sino que los otros pierdan, ¿no? Es el clásico, ¿no? Que lo ves y dice, va jugando en sus marcas listos, ¡pah! Y antes de decir fuera, ¿no? O sea, él juega con tal de ver perder a los otros, ¿no? Y con eso se divierte y su satisfacción es ver perder a los otros. Luego tenemos al jugador, el explorador. ¿Qué es lo que hace un jugador explorador? No le importa tanto ni ganar, ni le importa tanto que los otros pierdan. Él lo que le gusta es andar viendo mundos, universos distintos, temas diferentes. Por ejemplo, si hay un jugador explorador que dice, es que vamos a ir a jugar de visitantes, le va a encantar porque va a conocer otros lados. Y tenemos, por último, el jugador social. Es el que le gusta jugar. ¿Por qué? Para estar en contacto con otras personas. No compitiendo forzosamente, sino estar en contacto, juegos en equipo y demás. Entonces, son esos cuatro tipos de jugadores: el triunfador, el asesino, el explorador y el social. Y dentro del tiempo que llevo, los años que llevo con la gamificación, me atrevo a decir que aquí en este contexto, no digo todo México, pero lo que he estado trabajando, en el orden que lo dije, son los más comunes. Es decir, primero el triunfador, que juega para ganar, después el asesino, el que juega para que los otros pierdan, en un tercer lugar de cuántos jugadores, qué tipo de jugadores hay, está el jugador explorador, y hasta último lugar el social. Obviamente todos, y ya estaríamos pensando, ay, fulanito es asesino, ya me los caché, ay, fulanito es triunfador. Todos tenemos los cuatro perfiles de jugadores, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, tenemos uno o dos predominantes, así que bueno, es una de las cuestiones a considerar en la gamificación. Y otra de las cosas que favorece la gamificación es que estamos, como dicen los psicólogos positivos, en estado flow. En español y para los cuates, ¿qué es eso? Es cuando estás haciendo una actividad que por un lado te reta y por otro lado ese reto te está llevando casi al nivel de tus habilidades. Porque si estamos con algo muy facilito que no requerimos mayor esfuerzo, nos aburrimos rápido. Pero si es algo que es muy retador y decimos, con este sí tengo que dar mi 100% para poder ganarlo, es esa satisfacción. No que nos sobrepase, sino que estemos al nivel del reto y al nivel de nuestras capacidades. Eso nos lleva también en la gamificación, en estar en este estado flow. Y bueno, han visto, por ejemplo, es algo que veo cuando estoy haciendo los procesos de gamificación, ¿han visto la seriedad con la que juega un niño? Y ya sé que suena raro, pero
Ve cuando esté jugando un niño. Ve la concentración que pone un niño cuando está jugando. ¿Y qué es lo que he estado viendo? Los no niños igual se concentran. Y he aplicado gamificación en operarios de producción, en supervisores, pero también en directores. Igual los ves, muy directores, muy trajeados, pero a la hora de estar jugando, sea con Lego, sea con sopa de letras, sea un concurso, los ves con esa diversión, pero los ves con esa seriedad, dedicando toda su concentración, sus esfuerzos. ¿Por qué? Porque gamificación se enfoca en la satisfacción de avanzar, la satisfacción de ganar, la satisfacción de estar en el estado flow. Por eso va siendo ese potenciador de la educación y de la andragogía. Imagínense a los chavos, a los adultos, con esa atención del querer ganar, el querer triunfar, o los asesinos, pues que los otros pierdan, pero depende cómo diseñes el juego, pero esa atención que le ponemos al juego, dedicarlo al momento de estar aprendiendo. Y bueno, haciendo una aclaración también, decía, la gamificación es algo aburrido, características del juego, mejores resultados. Y se estarán preguntando, ¿y cuáles son las características del juego? Pues según yo, a lo mejor luego le agregan más, pero según yo, son 7. Y va la primera, ¿no? El orden es lo de menos, pero la primera es que los juegos tienen un objetivo. Y ojo, el objetivo no es ganar. El objetivo, ganar es el resultado. El objetivo, por ejemplo, de jugar ajedrez, ¿cuál es? Pues hacer jaque mate y ir comiendo piezas. El objetivo de Mario Bros, sea el que sea, pues salvar a la princesa. El objetivo de Serpientes y Escaleras, llegar a la casilla número 100. Todos los juegos tienen un objetivo. Entonces, insisto, ganar no es el objetivo, ese sería el resultado. Segunda característica, los juegos tienen forma, tienen tiempo y tienen lugar. ¿A qué me refiero de forma? Pues forma de un rally, forma de crucigrama, forma de preguntas y respuestas, etcétera. O sea, tienen forma los juegos. Tienen tiempo, vamos a empezar a jugar ahorita, vamos a terminar o se termina el juego cuando pasa tal. Nos vemos. Tenemos un lugar. El lugar puede ser virtual, el lugar puede ser en el tablero de juegos, si están jugando Monopoly, etcétera. El lugar puede ser en una cancha o puede haber distintos lugares, pero siempre hay un lugar físico o virtual para jugar el juego. Tercera característica, los juegos tienen instrucciones y reglas, así de fácil. Algunos muy sencillas, otros súper complicados, pero tienen instrucciones para aprender a jugar y tienen reglas que, las reglas pues digamos que te lo ponen un poquito más complicado, ¿no? ¿Por qué? Pues para que no sea demasiado fácil ganar, pero tampoco demasiado difícil. Pero entonces siempre hay reglas de juego y hay instrucciones. ¿Cómo le vas a dar esas instrucciones? También eso puede ser divertido. No tiene que ser el clásico instrucciones aburridas. Puedes hacer un cáliz, puedes hacer un video, etcétera, pero siempre va a haber instrucciones y va a haber reglas. La otra, ¿qué tenemos los jugadores? Digo, ¿qué tenemos los juegos? Pues los juegos tenemos jugadores. Va a sonar obvio y tonto, pero los juegos tienen jugadores y los jugadores juegan de manera voluntaria. Con excepción de los Juegos del Hambre, que a lo que vi en la película no estaban nada voluntarios, más bien estaban voluntariamente a fuerzas. Pero entonces, esta sería la cuarta característica. Los juegos tienen jugadores. Hay unos de un jugador, de dos, de multijugadores, depende, pero siempre va a haber al menos un jugador en los juegos. Y son de manera voluntaria, excepto los Juegos del Hambre. Y son los únicos que, creo que de la película Saw, no sé si era juego también o qué, pero tampoco estaban voluntarios. La quinta característica de los juegos, y súper importante, tienen un sistema de puntos, vas ganando puntos, estrellas, etcétera, y también tienen retroalimentación. ¿A qué me refiero con esto de retroalimentación? No es la clásica retro que te dan cuando entregas un trabajo.
La retroalimentación es saber cómo vas en el juego, sean puntos, sean casillas, sean fichas comidas, etcétera. Y entre más pronta y más inmediata, más padre se sienta cuando te dan la retroalimentación, mejor todavía. Y así podemos ver que los distintos juegos te dan retroalimentación. Ajedrez, ¿cuál es tu retroalimentación? Número 1, ¿cuántas fichas tienes? 2, ¿cuántas fichas tiene tu contrincante? 3, ¿cómo están tus fichas? ¿Cómo están las del contrincante? ¿Y a cuántos movimientos estás de ganar? En todo momento te vas dando cuenta quién va ganando. Serpientes y escaleras. Retroalimentación, ¿en qué casillas vas? ¿En qué casillas van tus compañeros? ¿Cuántas serpientes o cuántas escaleras siguen? Etcétera. Y así nos podemos ir con los distintos juegos. El clásico Mario Bros. Pues cuántas monedas llevas, cuántas vidas, en qué mundo vas. Como verán, todos los juegos tienen un sistema para saber cómo vas, esa retroalimentación, y vas ganando puntos, a veces pierdes. La sexta característica de los juegos, va a sonar obvio también, pero los juegos tienen ganadores. Algunos tienen un ganador, algunos tienen varios ganadores. De aquí de una vez les voy anticipando un poquito, al final les voy a dar unos tips de cómo poder gamificar en el salón de clases. Cuando tengamos ganadores, hay que escoger que haya varios tipos de ganadores, no uno solo, porque a veces decimos, primer lugar, habrá juegos que sí tienen un solo ganador, pero cuando estés definiendo ganadores, de preferencia que haya varios tipos, que si el más rápido, el mejor, el que se equivocó menos, el que tuvo mejor actitud, que haya distintas formas de poder ganar. Y bueno, el séptimo y último paso es que los juegos tienen recompensas. Obviamente, si tienen un sistema de puntos, si tienen ganadores, pues también va a haber recompensas. Pero algo muy importante que pasa en los juegos y que debe pasar en el aula, en la empresa, donde estés aplicando tu gamificación, es que la recompensa debe ser más de tipo, dicen por ahí los psicólogos, intrínseca, no extrínseca. En español y para los cuates, Pablo, ¿qué es intrínseca? ¿Qué es extrínseca? Intrínseca es cuando la recompensa es más por lo que significa para ti, lo que recibes. No tanto que te vayan a dar dinero, no tanto que te vayan a dar un bono de 200 pesos, etcétera, sino más bien esa característica, lo que significa para ti. ¿Qué creen que le da más valor un atleta? ¿A la medalla de oro, lo que cuesta, lo que la puede vender en el mercado, o haberse ganado una medalla de oro? Este, mis estimados, es el valor intrínseco. Entonces, que el premio sea intrínseco principalmente. Ya si les quieres dar otra cosa, pero que no vayan por lo que vale, sino lo que representa para ellos. ¿Qué recibimos cuando jugamos Monopoly y ajedrez? Pues nada más decir, gané, digo, salvo que sea un concurso de profesionales, pero normalmente jugamos por el gusto de ganar. Como decía, la gamificación va enfocada a lograr la satisfacción, no tanto la diversión. Si se divierten, pues qué mejor, pero es esa satisfacción lo que buscamos. Así que recapitulando estas 7 características de los juegos, tienen un objetivo, tienen tiempo, lugar, forma, tienen instrucciones y reglas, tienen jugadores, tienen un sistema de puntos y retroalimentación, hay ganadores y hay recompensas, ¿no? Serían esas 7 características. Y bueno, hay unos detalles que también nos ayudan a identificar, ¿no? Qué ventajas hay de aplicar la gamificación. Vamos haciendo unos comparativos. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a jugar, vamos a poner como ejemplo a alguien que le encanta el fútbol, pues se tiene que desplazar al lugar donde va a jugar fútbol. Le está invirtiendo tiempo, le está invirtiendo esfuerzo, que si se va a comprar los tacos, las canilleras, a veces compran hasta el balón, le está invirtiendo dinero también. ¿Cansará jugar fútbol, básquetbol y lo que estén? Claro que también cansa. Hasta los que están en los videojuegos todo el día, pues también terminan cansados, también cansa, entonces también le meten esfuerzo. Y también le meten emoción y demás, y entonces, y a veces hasta se lesionan por estar jugando, pero siguen yendo. Y si tienen un compromiso
y hay fútbol o a lo que les guste jugar, pues a veces hasta no van al otro compromiso para ir a su juego favorito. A lo que voy con esto es una comparación. Por ir a la escuela, hablamos de andragogía, pues ya no vamos de educación para adultos, ya no vamos a fuerzas, o vamos comparando con el trabajo también. En los juegos te esfuerzas, sí, en el trabajo también, en la escuela también. Entonces, ¿por qué en uno sí vas con gusto y en el otro no? Uno escogió libremente qué jugar, uno escogió libremente en dónde trabajar, digo, ni que estuviéramos en un país comunista donde te ponen a trabajar de a fuerzas. Y tú escoges también qué y en dónde estudiar, digo, ya de la licenciatura para arriba. Ya sé que algunos por ahí están diciendo, no, yo escojo estudiar donde haya muchachas más guapas. Bueno, pero de todas formas escogiste, así de sencillo. Entonces, porque vamos a jugar bien contentos y porque vamos al trabajo como que, ay, gracias a Dios que ya es martes, ya nomás faltan 3 días por fin de semana. O sea, y vamos a la escuela también como que, ay, ya estoy en segundo cuatrimestre, ya nomás me faltan 5 para terminar. O sea, ¿dónde está la diferencia? Pues precisamente, ¿no? En esa sensación de triunfar, en esa satisfacción que da el juego. En cambio, a veces en el trabajo nos vamos nada más por el sueldo. En la escuela nada más nos vamos por el título que nos van a dar. Entonces, ¿qué va a pasar cuando traemos esas características del juego al salón de clases o a la empresa? Imagínense el potencial de hacer las cosas por gusto y no por obligación. Y recordemos, cuando son las cosas por gusto, sí le ponemos todo nuestro potencial. No nada más que nos piden lo mínimo y luego ahí le ando rogando al profe, a la teacher, para que me dé un puntito para pasar. Ándele, deme un punto para que no me tenga que aguantar otra vez en la materia. No, o sea, no. Mejor hacerlo por la satisfacción. Y podemos ir viendo así otros puntos. Por ejemplo, en cuestiones las metas, ¿no? Las metas en el trabajo, las metas en la escuela. ¿Cuál es la meta? Pues pasar la materia. Ok, ¿y cuál es la meta en un juego? Las metas son más claras, son más de corto plazo, entonces sabes qué hay que hacer para ganar. Entonces vamos cambiando ese chip. Las reglas, ¿cómo son? ¿Cómo son a veces en ambientes así, muy estructurados? Entiéndase, a veces algunas escuelas, a veces trabajos, son reglas restrictivas. No puedes hacer esto, si haces esto pasa esto, etc. En cambio, en los juegos, las reglas son: para ganar debes hacer esto. Si quieres doble puntos, esto. Hay un reto opcional y pasa esto. Y hay el mínimo de reglas restrictivas. Pierdes puntos y pasa esto. Pero son más las reglas positivas que las negativas. Así que también podemos ir haciendo ese cambio a la hora de hacer ese contrato psicológico, como lo quieran llamar, que hacen con los chavos. Otra cuestión también, la información. ¿Cómo es la información? A veces, acá compadeciendo a colegas profes, la planeación de la materia, híjole, el objetivo, las técnicas didácticas, no hombre, 3 kilómetros de información, y luego nos dicen, y pásale esta hoja a los alumnos, híjole, no, pues todavía ni empieza la materia y ya tienes carretadas de información que ni te sirven como alumno, y aparte, pues te va a abrumar. En cambio, en el juego, solamente te dan la información estrictamente necesaria. ¿Cómo es el instructivo de un juego? Normalmente breve, hasta te dan las reglas platicaditas y listo. ¿Por qué? Porque dicen enfocados a la acción. A ganar se ha dicho, estas son las reglas y órale, a ganar se ha dicho, a jugar todos para seguir ganando. Otro detalle muy importante, en la escuela, en las empresas, ¿qué pasa cuando nos equivocamos? Nos equivocamos y los errores, híjole, ve nomás. Ya se equivocó, ya la regaste, el que la rompe la paga, etc. En cambio, en los juegos los errores se ven como algo natural y una forma de aprender. Si estás jugando videojuegos y te mató el murciélago, pues ya vi cómo me mató, para la otra vida le voy a hacer distinto. Aprendí, te volvió a matar, tienes otra vida y puedes volver a jugar. Los errores son una oportunidad de aprender, de mejorarte a ti mismo en los juegos. Vamos aplicando esto en el aula, no nada más, ahí está, como decía Chabelo, tu espantosa X. No,
vamos a ver los errores como una oportunidad de aprender y de ser mejores. Y luego también, otra de las cosas que vemos a veces en el aula, a veces en la empresa, ¿qué hay que hacer para triunfar? A veces, pues unos dicen, no, pues es que este profe, pues le gustan mucho las gráficas, o a este profe, le gusta el rollo, etcétera. En el juego ganas única y exclusivamente por méritos, salvo los tramposos, pero vamos trayendo esto también al aula, que ganes, que tengas un buen triunfo única y exclusivamente por méritos. No nada más por seguir APA, no nada más por tener buena ortografía, sino un mérito más. Que el alumno lo haga por sí mismo, que no piense en entregar un trabajo de 10, que piense en entregar un trabajo de 13, de 15, donde la calificación es del 1 al 10, pero por la satisfacción de hacerlo, ese tipo de detalles. Y luego, por último, estas características también de entre el juego y el aula. Las dificultades a veces surgen por accidente. En cambio, en los juegos, cada vez nos van poniendo más dificultad a propósito para hacerlo más difícil, más retador, pero al mismo tiempo más satisfactorio. Entonces vemos esas dificultades no como algo malo, sino como algo que sí nos va a frenar un poquito, van a ser retadoras, pero después de la dificultad viene la satisfacción. La satisfacción de que de haber superado esa dificultad, de ser mejor, de haber aprendido algo nuevo. Entonces, todas esas son cosas que podemos traer de los juegos para cambiar nuestro entorno, no estar con ese tradicional modelo prusiano. Y bueno, otro de los detalles que había prometido decir es que no es gamificación, porque como se conoce relativamente poco aquí en México, a veces de muy buena manera quieren hacer gamificación y resulta que no es. Y luego dicen, híjole, no sirve la gamificación. Espérame, compadre, es que eso no era gamificación. Número 1, ¿qué no es gamificación? El Friendly Five, ¿no? En pocas palabras en español, el Friendly Five es poner colorcitos, monitos, música divertida. El Friendly Five no es gamificación. Puede servir, es opcional, pero también cuando hablo de gamificación en las empresas me dicen, yo no me voy a venir disfrazado de payaso, yo sí ando de payaso acá con el Capitán América y todo, pero es también cuando hablo de gamificación es un buen pretexto para ponerme medio en fachas. No, fuera de broma, y con esto del Friendly Five, no estoy en contra del Friendly Five, nada más sí también en cuestiones del aula les digo por experiencia y platicando con otros colegas, entre más formales nos vamos, más vamos pintando como una línea. Eso lo descubrí por accidente, lo he estado platicando, obviamente sin pasarnos de la línea a la línea de las fachas, pero si nos vamos enfundados en un traje, corbata, chaleco y demás, no sé qué sea la razón, a lo mejor ya después por ahí platicaré con algún psicólogo que me explique, pero entre más formales hay menos participación. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y si no me creen, cálenle, por favor. Ya viéndonos un poquito más casuales van a ver que hay mejor participación. Entonces, Friendly Fire no es gamificación, puede ayudar, no es requisito, pero te puede ayudar, ¿no? A ponerle ambiente, a veces se vale cuando gamificamos poner ambiente, que si del espacio, que si de los Avengers, que si de Hello Kitty, el que les guste a tus jugadores. Otra cosa que no es gamificación es el serious game, o en palabras así en español y para los cuates, utilizar juegos para enseñar. ¿Es malo? Por supuesto que no. Yo mismo lo hago. Cuando estoy enseñando teoría de sistemas, me llevo un tren de Lego y se ponen a armarlo. Y con eso intuitivamente descubren la diferencia entre sistema, subsistema y macrosistema. ¿Funciona? Claro que sí. ¿Es gamificación? Por supuesto que no. Entonces, serious game o utilizar juegos para enseñar no es gamificación. ¿Dar premios? Tampoco, pues si quieres dar premios, pero pues eso es casi como que estar motivando a la gente por el premio, tampoco es gamificación. La gamificación tiene juegos y tiene premios, pero no es gamificación dar únicamente premios. Otra que también se confunde, Lego Serious Play. Y por ahí tuve la oportunidad también de formarme como instructor de Lego Serious Play. También sabiendo aplicarla es buena, pero tampoco es gamificación el Lego Serious Play.
ponerle un título chistoso. A ver, ahora vamos al cuentacuento y resulta que es la clásica junta de los lunes, la clásica luna de los juntes, así. Aunque le pongas el cuentacuentos, no es gamificación y eso no lo va a hacer más entretenido, más interesante, porque a veces en México tenemos esa idea que si le cambiamos el nombre a las cosas, ya van a mejorar por sí solo. Y pues no, entonces, nombres chistosos puede ser parte, puede ser, no tiene que ser parte de la gamificación, pero tampoco es gamificación. Y otro detalle, hacer trivias, hacer dinámicas, usar Kahoot, por ejemplo, también no estoy en contra de ello, puede funcionar, pero tampoco es gamificación. Eso es también nada más estar haciendo dinámicas. A veces me dicen, es que hicimos gamificación y resulta que hicieron un team building. Pues no, insisto, también puede funcionar, pero no es gamificación. Y bueno, ahora sí, a final de cuentas dicen, Pablo, ya me enfadó y todavía ni nos ha dicho, pues, para empezar, a veces me dicen que es andragogía. Si les sirve de consuelo, a veces ni en la librería saben, ¿no? Que es andragogía. Y bueno, ¿y qué relación o por qué la gamificación es impulsora del aprendizaje y de la andragogía? Bueno, pues ahí viene así un poquitito de teoría, poquitito. Además, aquí tenemos a un cuate que se llama Malcolm Knowles, se escribe Knowles, Malcolm Knowles, y por ahí en 1984 decía que la andragogía es el arte de enseñar a los adultos a aprender. Que lo estaban anotando por ahí, que si se los dejaron de tarea, andragogía es el arte de enseñar a los adultos a aprender, lo dijo Malcolm Knowles en el 84. Entonces ahí ya nos empezamos a poner en enfoque. Normalmente cuando hablamos de educación, enseñanza o pedagogía, casi siempre se van enfocando en niños. Cuando hablamos de adultos, de enseñarlos a aprender, hablamos de andragogía. Por eso, si hablamos de universidades, pues ya más bien el enfoque sería andragógico, de andragogía, porque estamos ya más bien con adultos. Y la andragogía tiene 4 principios. El primero, el estudiante va de forma voluntaria. Es uno de los 4 principios de la andragogía. No va a fuerzas. A lo mejor irá porque hay que ir el papelito por X, pero está yendo de manera voluntaria. El segundo, el adulto aprende haciendo. No nada más teóricamente, sino aprende haciendo las cosas, ejercitando, no nada más bla, bla, bla. Tercera, el alumno en andragogía va a aprender en la medida de que relaciona lo que está viendo con su vida o con su trabajo. Si no le encuentro una aplicación, una relación, se va para bandeja de reciclaje. Así de sencillo. Así que si a los alumnos no les ayudamos a que lo relacionen de qué les puede servir con su vida, nada más le va a servir para tener el numerito. Y la cuarta, y muy importante, en la andragogía, el profesor, facilitador, instructor, como lo quieran llamar, no es la única fuente de conocimiento. A veces nos encontramos con alumnos que saben más que el profesor y qué padre. Ahí el profesor es el facilitador, es el que ayuda, coordina el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero si alguien sabe más que él en algún tema, tiene más experiencia, es normal y qué bueno. Hay que comernos ese ego. Eso de que el profe lo sabe todo y hasta está en una tarima, eso son cosas ya del modelo prusiano, ya dejémoslo atrás por el amor de Dios. Entonces, esas 4 características, el alumno va voluntario, aprende haciendo, le va a dar importancia cuando lo relaciona con su vida o su trabajo, el tema, y el profesor no tiene que ser la única fuente de conocimiento. A veces el alumno sabe más que el maestro. Entonces, ahí empezamos a ver precisamente es cómo la gamificación nos va a ayudar. El aprender haciendo, por ejemplo. El voluntario. Veíamos que los jugadores juegan de manera voluntaria, entonces también ahí va haciendo clic. Los temas, la forma de descubrir, de aplicar el aprendizaje, pues también la gamificación
redefine el rol del profesor. Sí, no estoy loco, bueno, que yo sepa, pero y hasta lo digo otra vez, la gamificación, nos guste o no, va a redefinir el rol del profesor. ¿Por qué? Porque ya no es ese centro, ya no es el único que sabe más, ya es ese facilitador. Y además la gamificación y el profesor que aplica gamificación convierte al alumno en coprotagonista. Ya no es el profe el protagonista, el alumno es coprotagonista y es co-creador de la experiencia de aprendizaje. Entonces, algo que puede ser así como que hay un juego, sí, va a cumplir con los 4 principios de la andragogía, que sí es voluntario, aprende haciendo, sí, y luego también lo puedes relacionar, puede ser parte del juego, cómo relacionas esto con tu vida, con tu trabajo, y el alumno es co-creador, cumple con los 4 principios de la andragogía, la gamificación, y no solo lo cumple, sino que la impulsa. Que me dirán, oye Pablo, pero mucho de esto de la andragogía se aplica también con el Flip Classroom o la aula invertida que le llaman. Puede ser. Nada más aquí la pregunta, no es por desmerecer una técnica o hablar a favor de otro, pero cuando han aplicado aula invertida, ¿será así de divertida, así de satisfactoria para el alumno? O a veces el aula invertida es nada más que él exponga y medio expone y uno termina dando el tema porque no lo supieron dar. Digo, por poner un ejemplo, entonces véanlo como una característica, una metodología que les puede ayudar a potenciar esa andragogía. Platicaba por ahí al inicio cuando me presentaban y ven por acá el logotipo. Pues sí, yo diseñé un método y un modelo que se llama Octopus, por eso están viendo aquí el muñequito. Y ese lo diseñé precisamente como primera etapa, favorecer la generación de conocimiento y la productividad. O sea, es algo que generé para la generación, valga la redundancia, generación de conocimiento en las empresas. Si se puede generar conocimiento en las empresas, ahora imagínense en el salón de clases donde van para eso. Va a ser mucho más sencillo, ¿no? Entonces, por eso cuando platicaba de este modelo Octopus, el ingeniero amablemente, el ingeniero Jaime Reyes fue como me dijo, platícale de esto, ¿no? Para cómo poder conocer gamificación y una antesala a lo que es el modelo Octopus. Y pongo unos ejemplos rápidos de cómo se ha utilizado para el modelo Octopus para gamificar y para el aprendizaje de adultos o andragogía. Uno de ellos no digo nombres por cuestiones éticas, pero una agencia de coches. Una agencia de coches se iba a recertificar ante su distribuidor y hay una serie de conocimientos que deben adquirir los vendedores para dar la información bien y a la primera. Obviamente, un vendedor no quiere vender. No quiere leer. Un vendedor lo que quiere es vender para que vengan las utilidades. Entonces, ya se imaginarán, ¿cuándo se ponía el vendedor a leer, a estudiar para poder pasar la certificación? Pues no. Entonces, llegó la primera vez, llegaron los visitadores, no pasaron y vaya que tronaron feo la certificación. Y entonces, pues ya empezó dirección de la agencia. ¿Qué vamos a hacer? Respuesta, gamificación. ¿Qué fue con esto de la gamificación? Diseñamos un juego de preguntas y respuestas. Ya después empezó y de los mismos vendedores decidieron migrarlo al sistema de 100 mexicanos dijeron. O sea, es parte también interesante que luego los jugadores empiezan a poner de su parte porque lo hacen por gusto. Y ya se imaginarán, ese 100 mexicanos dijeron cuál era el tema para estudiar, el material de certificación. Entonces ya con esa satisfacción de ganarle a los otros equipos, de los premios que había, se pusieron a estudiar, pero sí como endemoniados. Y obviamente sí había algunas preguntas que se equivocaban, pero cuando llegaban al robo de puntos y demás, se iba dando una retroalimentación. Y en pocas palabras, aprendieron jugando, aprendieron haciendo, y fue un resultado interesante en esta agencia de coches con vendedores. Y otro ejemplo, que es con el que estoy trabajando ahorita con una empresa, es para dar a conocer el código de ética.
van a ya dar de conocer su código de ética, obligaciones, restricciones, que es algo que de por sí a la gente no le gusta que le digan está prohibido hacer esto, etcétera. Entonces se va a utilizar la gamificación para que ellos, en vez de leerlo de malas, vamos a hacer unas olimpiadas ahorita precisamente con el tema donde va a haber 3 etapas y una va a ser desde contestar crucigramas, sopas de letras, otros hacer una historia basado en los valores, etcétera. Pero voy a lo mismo, van a hacer actividades divertidas, van a tener la satisfacción de que su equipo, esto va a ser por equipos, van a ir sumando puntos para poder llegar a las finales de las Olimpiadas y poder ganarse un premio, que el premio, no estoy autorizado a decirlo, pero es más, volvemos a lo mismo, el significado, no es tanto el dinero que les vayan a dar, sino el significado de lo que van a ganar. Por mencionar un par de ejemplos, pero la cuestión es, a la fecha, afortunadamente, no ha habido un lugar en el que apliquemos gamificación que no haya funcionado. Al contrario, bueno, sí hay otras pautas. Ahorita entiendo que el tiempo es a nivel conferencia, no es un taller, pero hay una serie de recomendaciones para elevar las probabilidades de éxito. Pero bueno, algo que prometía era al final del día de hoy, y ya para ir bajando la cortina y no abusar de su paciencia, es darles unas pautas, compartirles unas pautas. Es como mi modelo de gamificación Octopus, mega resumido, o sea, no es todo obviamente, pero algo resumido en para que si lo decidas hoy mismo, mañana, etcétera, puedas hacer tus primeros pininos de gamificación. Insisto, no es el modelo completo, pero hay algunas cosas que ya se pueden ir aplicando y por eso lo quise resumir en 7 pasos sencillos para que lo puedas empezar a aplicar. Y el primero, casi debería ser el paso 0 en lugar del 1, pero el primer paso es: elige tu actitud de jugador. Elige tu actitud de gamificación. Porque este es el primer paso o el paso 0. Porque luego empezamos a hablar de gamificación y me da una tristeza ver cómo, sobre todo en las empresas, en las universidades no he encontrado tanto esa respuesta, pero sí la he encontrado a veces, están programados para decir por qué no se puede, en vez de buscar el por qué sí se puede. Es que no, es que aquí no se ha aplicado gamificación y necesitamos preguntarle, y empiezan a poner trabas y trabas y trabas. Empieza con la actitud. Si tú tienes la actitud adecuada, también la vas a estar transmitiendo a tus jugadores. Por ahí, si algunos de ustedes buscaron en internet pues quién es este compa que va a dar la conferencia, habrán encontrado que yo me dedico a la reingeniería de actitudes, es decir, cómo influir positivamente en las actitudes. Así fue como empecé con la gamificación. Entonces, primer paso, elige tu actitud y contagie esa actitud a tus compañeros, a quienes vayan a jugar. Después de ese primer paso, que probablemente creo que es el más retador, el segundo es: elige qué es lo que quieres lograr y cómo lo vas a medir. Ejemplo, ¿qué es lo que quiero lograr? Que aprendan teoría de sistemas. Ok, ¿y cómo lo voy a medir? Pues voy a medir en la capacidad que al terminar el juego sepan responder qué es un sistema, un subsistema y un macrosistema. Así lo estás midiendo. Pero el chiste es que tengas muy bien identificado qué es lo que quieres lograr, qué es lo que quieres mejorar y cómo lo vas a medir. Que esa medición pueda ser algo cuantificable, porque si no va a quedar en échenle ganas, salió bien, pero no pudiste medir avances. Ya si tienes eso, qué es lo que quieres lograr y cómo lo vas a medir, nos vamos al tercer paso. ¿Qué actividades o qué actividad, puede ser una, puede ser varias, van a ser para lograr esa gamificación? Aquí ponía el ejemplo: van a ser crucigramas, sopas de letras, van a ser trivias, van a ser concursos de preguntas y respuestas, depende. Tú escoge el o los juegos. Otras veces que he hecho también, puedes hacer un rompecabezas y que en el reverso del rompecabezas esté el mensaje, etcétera. O sea, puede haber muchas formas, pero entonces, ¿qué actividades van a hacer? La cuarta, los roles. ¿Quiénes van a ser los jugadores? ¿Y quiénes van a ser los árbitros? Entonces, elige las características. De ser posible, identifica si son
triunfadores, si son asesinos, si son exploradores o si son sociales. Y si no, pues vete a la segura, ¿no? Entre darle gusto a los triunfadores y a los asesinos, ese de dos tipos de jugadores son la gran mayoría. Pero entonces, bueno, ya que tienes a tus jugadores y quiénes van a ser los árbitros, porque a veces está haciendo trampa, oigan, si se puede o no se puede, es importante tener árbitros. Así que la otra es reglas e instrucciones. Ya tienes el juego, pon las reglas, cómo van a ser las instrucciones, cómo les vas a dar a conocer las instrucciones también. Desde ahí puedes empezar con el primer desafío. Para conocer las instrucciones debes armar este rompecabezas. Para conocer las instrucciones debes contestar este acertijo y al contestarlo te voy a dar el link para que entres a una página. Desde ahí puede empezar la gamificación. O simple y sencillamente, para ver las instrucciones tienes que romper este globo. O sea, el chiste es eso, divertirte también, de preferencia divertirte, aunque lo que buscamos es la satisfacción. El sexto paso es, ¿cuáles van a ser los premios? Así de sencillo. ¿Qué van a ganar con esa gamificación? Y recordando, los premios de preferencia que sea más el valor del percibido, no tanto que les vayas a dar dinero, no tanto que les vayas a dar puntos, etcétera. Puedes darme una moneda de chocolate pegada a un listón y esa es la medalla, o puede ser un premio sorpresa también, o sea, dependiendo, pero sí que haya premios. Y por último y no menos importante, ponle tema y ponle nombre. Eso tiene mucho que ver para que los jugadores se enganchen. Incluso puedes a ellos hasta hacer un concurso para que le pongan el tema y para que le pongan el nombre. Incluso ya que tienes el tema y tienes el nombre, hasta que ellos escojan su nombre de jugador. O sea, todo eso hace que se comprometan más con el juego, quieran estar más centrados en el juego. Y a veces hasta pueden ser varios temas. Resulta que están en una galaxia muy muy lejana y está el equipo de los Pitufos, está el equipo de los Avengers, está el equipo del Mago de Oz. Déjalos que escojan y deja qué personaje van a ser ellos. Una vez me acuerdo que había un ballet park en un hotel que él escogió ser Bebot, el de Toy Story, o sea, y los ves adultos y jugando. Entonces esas serían las 7 recomendaciones, así como que mega ultra básicas para dar los primeros pasitos de la gamificación. Anímate, hay mucho que ganar y prácticamente nada que perder, muy poquito que perder, mucho que ganar. Repitiendo esos 7 pasos, empieza con una actitud y contagia a los demás, actitud de jugadores, actitud de la satisfacción de ganar. 2, ¿qué quieres lograr y cómo lo vas a medir? La tercera, ¿qué actividades van a hacer o a qué actividad van a hacer para el juego? 4, los roles, ¿no? ¿Quiénes van a ser los jugadores? ¿Quiénes van a ser los referees? El quinto paso, reglas e instrucciones, entre más claras mejor. El sexto, qué premios que van a ganar. Y el séptimo, pues ponle un nombre, ponle una temática a los juegos. Esas serían las 7 recomendaciones. Y bueno, pues lo prometido es deuda. Dije que ya con eso me iba a callar, así que pues agradecer su atención.